Les doy la bienvenida a la cuarta clase de Noxas, chicos. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Están todo bien? Elsin, Marisa. Dale, Marisa. Ya, entonces, chicos, como siempre, recalcarles algo que no entiendan, pregunten, ¿ya? Si necesitan intervenir en la clase, levanten la mano, ¿ya? O por el chat también le pueden mandar sus preguntas a su profesora. ¿Ya, chicos? Sin más preámbulos, le doy el pase a su profesora Damaris para que con la clase que va a continuar. ¿Vale? Hasta luego. Bien, chicos, buenas noches. Ya son las 8:10 y pues vamos a empezar. Veo que supongo que se miran en el paso del tiempo, porque por lo que solo somos 5. Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de dos géneros importantes. Dos géneros que se van a tocar en la universidad, que van a tener mayoría de examen por eso. Y bueno, vienen varias preguntas en cuanto al examen final también a veces. Entonces, vamos a iniciar. Pues igual, para que solo dejando en claro que cualquier cosa pueden preguntar por el chat, yo los estaré leyendo, o pueden también, pues, interrumpir o alzar la manito, o lo que sea, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar acerca del género Listeria y Conilebacterium. Bueno, Conilebacteria, Conilebacteria. La clase número 4. Vamos a iniciar con el género Listeria, ¿no? El género Listeria va a ser bacilos gram positivos, significa que se van a teñir después de la coloración morada. Van a ser anaerobios facultativos, lo cual quiere decir que con o sin oxígeno puede vivir. Van a ser móviles de 20 a 25 grados. Sin embargo, tienen una supervivencia hasta menor de 4 grados. Entonces, ¿cómo se van a mover? Sí se van a mover. Estos flagelitos de aquí, cuando eran todos descabellados, se llamaban flagelos perítricos, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice la teoría es que van a ser móviles de 20 a 25, sin embargo, pueden tener supervivencia hasta 4 grados. Van a ser no formadores de esporas, o sea, no va a tener ese factor de patogenicidad. Van a ser beta hemolíticos. ¿Se acuerdan que cuando una bacteria era beta hemolítica? ¿Se acuerdan que lo dijimos varias veces? Si escriben por el chat, Maritza, Elsin, Leslie, ¿se acuerdan que era que una bacteria sea beta hemolítica? Tenía hemólisis parcial, total, no tenía hemólisis. ¿Qué significaba que una bacteria era beta hemolítica? A ver, chicos, participen. Hemólisis total. Muy bien, Elsin, muy bien. Muy bien, BS, no sé tu nombre. Hemólisis total. Va a ser catalasa positiva que va a reaccionar y va a tener lo que les decía, los flagelos perítricos, que eran los flagelitos que estaban así todos despeinados, ¿no? Cuando un bacilo estaba todo despeinado. Y van a tener 16 serotipos. Los serotipos van a estar desde la serotipo O y serotipo H, ¿no? Van a ser los más importantes los que vamos a ver. ¿Qué es importante recordar del género de Listeria? Que vamos a hablar de gram positivos, vamos a hablar de que van a ser móviles de 20 a 25 grados. Sin embargo, van a tener una supervivencia hasta de 4 grados, ¿no? Eso es lo importante que hay que recordar. Y pues que tienen serotipos importantes como la A, como de O a H. Eso es todo. Van a haber métodos de cultivo para poder encontrar a esta bacteria. Crecen bien en el agar sangre de cordero, este de aquí. Así se van a ver. En la cual pues se va a mostrar una pequeña zona de hemólisis alrededor de la colonia. Como ya sabían, eran beta hemolíticos, significa una hemólisis total. En el agar sangre de cordero se va a ver así. Aquí también vemos que con respuesta a catalasa positivo,
Acá, por ejemplo, reaccionó, está positiva, ¿no? Reaccionó, ha formado burbujitas. ¿Qué es importante? Recordar que crece en agar sangre de cordero y que es catalasa positiva. ¿Por qué? Porque en los métodos diagnósticos siguientes nos va a ayudar a poder recordar y poder identificar la bacteria. Si bien su epidemiología, se sabe que es un microorganismo que va a tener distribución mundial, tanto pues en países de vía de desarrollo y desarrollo. Significa que nadie se libra de esto, de la listeria. Es resistente pues a lo que les decía. Esta bacteria va a ser resistente a la refrigeración, sequedad y calor extremo. O sea que esto significa que va a ser difícil de matar. Si la bacteria es resistente tanto a frío como a calor, va a ser muy complicado de matar. Según lo que estaba leyendo en artículos, decía que la listeria podría matarse a partir de los 80 grados, ¿no? Pero eso es un podría, porque incluso supongo que debe ser mayor a 80 grados para que se pueda matar, porque esta bacteria es muy, muy resistente. También así, pues resiste a un pH. Miren el pH. Hay algunas bacterias que mueren cuando tienen pH ácido o pH alcalino. En este caso, esta bacteria resiste a los dos. Tiene un pH de 3.6 a 9.5. O sea que en el pH, tanto el pH ácido como el pH alcalino, o el pH básico, esta bacteria va a resistir. O sea que igual, ya tenemos puntos a favor de esta bacteria, ¿no? Uno que te dice, bueno, yo soy resistente al calor, al frío, a mí no me vas a matar así nomás. Ya, bueno. También te dice la bacteria, tengo un pH de 3.6 a 9.5, que tampoco me vas a matar fácilmente. Y voy a resistir a altas concentraciones de cloruro de sodio. También te dice, yo también resisto a cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hay que recordar de esto? Que va a estar en altas concentraciones de sodio, que va a ser muy resistente a la refrigeración, a la sequedad y al calor extremo, y también va a resistir en el pH. ¿Hasta ahí claro, chicos, o repetimos algo? Elsin, Maritza, Leslie. Está claro todo. Genial. Quiero que lo entiendan como si fuese una historia, porque es mucho más fácil entenderlo así. Entonces, la listeria, sus principales reservorios van a ser el suelo, el agua, silos, el tracto gastrointestinal de las aves, de los peces y los mamíferos, pues incluyendo el hombre. Cuando está en varios lugares presente, van a ser organismos ubicuos. O sea que nosotros tenemos listeria en nuestro tracto gastrointestinal, sí. Por eso es considerado un patógeno oportunista, porque si nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico está bajo o estamos débiles, va a aprovechar, esta es una bacteria oportunista, ¿no? Si nuestro sistema de defensa, si nuestro sistema inmune está bajo, la bacteria nos va a atacar. ¿Por qué? Porque es una bacteria oportunista. Y pues sabemos también que va a estar en diferentes lugares, ¿no? Ubicuos. Y a diferencia de otras bacterias, esta vive con nosotros, pero en menor cantidad. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo reacciona? Cuando hay un aumento de listeria, cuando hay una multiplicación extrema, ahí recién nuestro cuerpo reacciona. La infección generalmente se adquiere por alimentos contaminados, ya las carnes de pollo, las carnes de res, de cordero, el agua, los hilos, ahí va a estar nuestra listeria. Sin embargo, nuestra listeria monocitógenes también va a estar en verduras crudas, así que tampoco están en las verduras. La listeria monocitógenes va a ser un tipo de listeria. Nuestro género en general se llama listeria y va a haber un tipo en especial del que vamos a hablar ahora y que va a ser el más importante, que se llama listeria monocitógenes. Va a ser una bacteria que se desarrolla intracelularmente. ¿Qué significa eso? Intracelular, dentro de la célula. Ahora, en las siguientes diapositivas vamos a ver la patogenia que va a tener y cómo y por qué se dice que es intracelular.
esta bacteria va a tener un factor importante que va a hacer que se van a replicar dentro de la bacteria, dentro de la célula, perdón, y va a tener la capacidad de pasar la pared celular, va a pasar la pared celular gracias a ciertos antígenos, va a pasar nuestra pared celular. Que vamos a verlo cuando hablemos de patogenia, pero esto es importante, esto se va a encontrar en los libros. Esta bacteria se desarrolla intracelularmente, que va a entrar, va a tener la capacidad de poder perforar nuestra pared y va a entrar a la célula y se va a reproducir. Va a ser no capsulado, que no presenta cápsula, eso es un factor de virulencia, y aunque podríamos creer que porque no presenta cápsula va a ser más fácil de matar, eso estamos en un error. Va a causar la listeriosis, la famosa enfermedad listeriosis, que también vamos a verla más adelante. Va a ser un patógeno causante de infecciones alimentarias. Cuando hablamos de infecciones alimentarias, ¿qué síntomas se les viene a la cabeza? Si yo te digo, paciente tiene infección alimentaria, ¿qué síntomas se les viene a la cabeza? A ver, escriban o hablen. ¿Qué síntomas se les viene? Infección alimentaria. Maritza, Elsin, Felicita, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando hablamos de una infección alimentaria, ¿qué creen ustedes? Chicos, ¿están ahí? Felicita, Leslie. Pueden escribir por el chat o me pueden decir. Y si no se la saben, pues ya pasaremos a responderlo. Puede ser vómitos, diarrea. Exacto, muy bien. Puede ser vómitos, diarrea, y siempre hay que recordar que las bacterias al infectarnos nos van a dar lo que es fiebre, ¿no? Porque nuestro sistema inmune está tratando de sobrellevarlo. Diarrea, muy bien, exacto. Uno de los síntomas que vamos a ver y por qué la listeria monocitógena es qué síntomas nos va a dar, porque si es que causa infecciones alimentarias, nos va a dar diarreas, vómitos, náuseas, fiebre y lo demás. Va a tener una tasa de mortalidad del 20 a 30%. Como ya habíamos hablado, tiene flagelos perítricos, esos flagelitos desordenados, y gracias a los cuales, esto es importante, va a presentar movilidad a 30 grados o menos. O sea, nuestra listeria presenta movilidad, los flagelitos funcionan cuando está a menos de 30 grados. Pero es inmóvil si está a 37 grados de temperatura. Los flagelos se inactivan. Entonces, ¿qué hay que recordar? Presenta movilidad de 30 grados o menos, pero si le subimos la temperatura, ya deja de ser móvil, es inmóvil. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Bacteria que se desarrolla intracelularmente, que tiene flagelos, sin embargo, a partir de 37 grados para arriba, ya no es móvil. Causa listeriosis y pues va a ser un patógeno causante de las infecciones alimentarias. ¿Claro hasta ahí o hay alguna duda? ¿O repetimos otra vez? No, ¿Qué les... está bien. Ya. Una Eso, pregunta, sí. como dices que no presentan movilidad cuando tienen 30 grados centígrados o menos, eso quiere decir que a bajas temperaturas se les puede atacar bien. Disculpa, ¿podrías repetirme tu pregunta? No te entendí. No, o sea, dices que a los 30 grados o menos no presentan movilidad. Sí, no, presenta movilidad a 30 grados o menos. Cuando es mayor a 37 grados ya no presenta movilidad. Oye, entonces cuando a esa bacteria, por ejemplo, bueno, la persona, ¿no? O sea, la temperatura de nosotros, ¿no? Presenta temperatura de 37 grados, eso quiere decir de que como se inactivan se pueden atacar rápidamente. Ya, eso justo estábamos hablando aquí, mira. ¿Dónde está? Acá está.
dice que es resistente, según la teoría, a la refrigeración, sequedad y el calor extremo. Que no se mueva no quiere decir que no sea patógeno, que no vaya a ser patógeno. Por ejemplo, los cocos no se mueven, sin embargo, son patógenos. Entonces, si bien el flagelo le ayuda a desplazarse y tal, no significa que sea menos patógeno si no tiene flagelos. Eso es lo que quiero que se pueda entender. ¿Más o menos hasta ahí? ¿O hay otra pregunta? Todo está claro. Ya. Entonces, eso es importante de recordar. Van a tener ciertas manifestaciones clínicas. Y según lo que dice, es que a pesar de la amplia presencia de la bacteria en el ambiente, o sea que sabemos que como son organismos ubicuos, va a estar con una amplia presencia, o sea que va a estar en muchas partes. La enfermedad no es frecuente, la listeriosis no va a ser frecuente. La listeriosis es considerada una infección oportunista, lo que les decía al inicio, que si nuestro sistema inmune está débil, la listeriosis no va a dudar en atacarte. Es decir, lo que les decía, que se va a presentar en individuos vulnerables. ¿Qué es importante de esta primera parte? Que a pesar de que está en varios lugares del ambiente, la enfermedad no va a ser frecuente, casi muy pocos tienen listeria. Pero también hay que recordar que es una infección oportunista que se va a presentar en individuos que sean vulnerables, inmunocomprometidos y demás. Van a haber dos tipos de manifestaciones clínicas en cuanto a la listeriosis. Uno que va a ser invasivo y otro que va a ser gastroentérico. En este caso veremos primero el invasivo. El invasivo va a ser el cuadro más severo. Presenta pues severas manifestaciones invasivas que pueden darnos meningitis, con o sin septicemia. Septicemia sabemos que es infección de las bacterias en la sangre. Entonces, con o sin septicemia nos puede dar meningitis. Las manifestaciones usuales van a ser septicemia, meningitis, conjuntivitis, encefalitis, endocarditis, partos prematuros y abortos. En el caso clínico que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo una paciente llegó, tenía fiebre de 38 grados. Y estaba embarazada. Esta enfermedad se va a dar más en mujeres embarazadas, por eso es importante tener cuidado con las mujeres embarazadas. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo se contagia, qué pasa con la listeria, ¿no? Lo importante de aquí es recordar que va a ser invasiva. El cuadro más severo va a ser invasivo. Que lo más feo que nos pueda dar, por así decirlo, va a ser meningitis, conjuntivitis y si en caso estamos hablando de mujeres embarazadas, partos prematuros o incluso pues abortos. Eso es importante. Nos puede dar abortos, partos prematuros y pues septicemia más que nada. Y esto también es importante, que puede dar meningitis con o sin septicemia. ¿Qué significa eso? Que aún así nuestra sangre no está infectada por la bacteria, de igual manera nos puede dar meningitis. Hasta ahí, ¿esta parte clara? ¿Qué piensan, chicos? Por el chat. Todo claro, ya. Ahora, el cuadro va a ser un cuadro invasivo y un cuadro gastroentérico. Por otro lado, se sabe que puede presentar desde portadores sin síntomas, o sea, nosotros, por ejemplo, somos portadores de la listeria, a veces nos contagiamos por cualquier cosita que hayamos tocado, que hayamos estado, por cualquier cosita nos podemos contagiar, entonces somos portadores sin síntomas porque no hay una multiplicación masiva de la listeria. Por eso es que no nos hace nada, por eso es que los cuadro gastroentérico pueden presentar ser portadores sin síntomas, hasta pues individuos que presentarán síntomas, o sea que algunos van a presentar síntomas y otros no, desde los portadores, que seríamos nosotros, que no presentamos síntomas,
y otros que sí van a presentar síntomas gastroentéricos. Los grupos vulnerables van a ser lo que les decía, pacientes inmunocomprometidos, embarazadas, neonatos, fetos y enfermos crónicos, que es lo mismo que pacientes inmunocomprometidos. La mayoría de estos casos, y de lo que he encontrado yo buscando artículos de medicina, van a ser pacientes embarazadas. La mayoría van a ser pacientes embarazados o bebés recién nacidos, que vamos a ver que se van a contagiar por la vía transplacentaria, o también cuando salen por el canal vaginal, también se van a contagiar de esa manera. Lo que es importante de recordar aquí, que van a haber uno invasivo y uno gastroentérico, que el gastroentérico, la mayoría es portador sin síntoma. Sin embargo, los que presentan síntomas van a ser los más comprometidos, los inmunocomprometidos, los pacientes, las embarazadas. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestras embarazadas y a nuestros pacientes que vienen así. Ahora, esta parte es la parte de la patogenia. Hay que prestar atención, ya que es un poquito complejo, pero se puede entender. Va a estar más que nada en la flora pues, de los animales, solo el agua, o sea que ubicos. Van a tener una puerta de entrada que va a ser digestiva. ¿Cómo es que nosotros podemos contagiarnos? Lo que le decía, queso, leche, verduras crudas, entre otras cosas. Esa es la parte digestiva. Va a ser transplacentaria, que va a pasar la placenta de la embarazada. Una mujer embarazada va a poder transmitirle la Listeria monocytogenes a su hijo, porque va a pasar la bacteria. Cuando la mujer ya tiene la bacteria en la sangre, va a pasar. Y aparte, según lo que yo he estado leyendo, es que cuando las embarazadas a partir de los 3 meses, cuando ya se empieza a notar la barriga y tal, alrededor de nuestra placenta no va a haber un sistema de defensa adecuado. Por eso es que esta Listeria monocytogenes puede pasar. Va a ser no evidente en algunos y evidentes en otros, ¿no? Va a tener una diseminación por los fagocitos. Va a ser un patógeno intracelular que se va a multiplicar intracelularmente y pues va a ser la bacteria que provoca abortos espontáneos. Y según la epidemiología, va a ser la principal bacteria que va a provocar abortos espontáneos. ¿Cómo podemos entender su patogenia? Acá, mira, están las bacterias. 1, 2, 3, están pasando. Esta es nuestra pared, nuestro citoplasma, ¿ya? La citoplasma de nuestra célula. La bacteria va a ingresar por una proteína que se llama internalina. Esto va a permitir que pase. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema de defensa la quiere fagocitar a la Listeria. Le dice, oye, espérate, no vas a cruzar, no puedes cruzar, y la quiere fagocitar. Pero ¿qué pasa con la Listeria? La Listeria presenta listeriolicina. La listeriolicina le dice, no, yo te ayudo a romper, y rompen la cápsula fagocitaria que iba a matar a la bacteria. ¿Y qué pasa? Se empiezan a diseminar, a multiplicar, y la proteína de superficie A va a ayudar, su proteína A va a ayudar a que se pueda multiplicar, y ya luego y luego sale con los filamentos, ya presenta actina, la proteína actina, que lo va a ayudar también a multiplicarse. No es complicado, no es tan complicado, sin embargo, con dibujitos se puede entender mejor. ¿Quieren que repita esta parte o sí quedó entendido? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Qué les parece? ¿Lo volvemos a repetir? Maritza, Elsin, Yamile. Una vez más, por favor. Ya. Es importante recordar que va a estar en la flora de los animales, el suelo y el agua. O sea que van a ser organismos ubicos. Van a tener diferentes puertas de entrada. En este caso, una vía digestiva. ¿Qué son puertas de entrada? ¿Cómo es que puede entrar al organismo, no? Una vía digestiva que por un alimento que hayamos comido, en este caso pueden ser queso fresco, leche, verduras, lo más fácil que podemos entender. También va a tener una vía transplacentaria que va a pasar la placenta. Y pues hay otra que tampoco es evidente, como que nosotros tenemos Listeria monocytogenes, Listeria en general, y no nos damos cuenta porque nunca se multiplicó y nunca presentamos síntomas, ¿no?
Pero esto es importante, va a ser transplacentaria, que va a pasar la placenta de la mujer embarazada. Y también va a ser digestivo. Va a tener una diseminación por los fagocitos. Va a ser un patógeno intracelular, o sea que va a entrar a la célula y se va a diseminar en toda la célula. O sea que va a multiplicarse en toda la célula. Y pues va a ser una principal bacteria que va a provocar los abortos espontáneos. ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Acá está nuestra bacteria, la Listeria monocitógenes. Va a haber una proteína que se va a llamar internalina, que va a ayudar a que pase nuestro citoplasma de nuestra célula. Y la defensa, nuestro sistema inmune, lo encierra en una cápsula para que se vaya. Le dice, no puedes estar aquí. No puedes estar aquí, te voy a matar, una cápsula fagocitaria. Pero ¿qué pasa? La listeria presenta listeriolicina. La listeriolicina le dice, no, yo voy a romperte, y rompe la cápsula fagocitaria, o sea que ya no la mata. Y la proteína tipo A va a ayudar a que se puedan multiplicar, y luego salen pues con con la proteína actina. ¿Qué es importante recordar de aquí? Que va a haber pues internalina, que va a ayudar a que pase. ¿Qué va a ayudar a romper? La listeriolicina. Eso va a ayudar a romper la pared celular, la pared fagocitaria, la cápsula fagocitaria. Y se va a multiplicar por la proteína del tipo A. ¿Hasta ahí más o menos claro? ¿O qué Sí, piensas? ahora sí quedó claro. Ahora sí. Gracias. Así. Como les había dicho, la Listeria monocitógenes va a estar presente en neonatos. En humanos nos va a dar meningoencefalitis y sepsis, ¿no? También van a dar abortos por repetición y va a ser con menor frecuencia, pues, en infecciones cutáneas, en este caso. Los neonatos va a haber dos tipos para poder dividirlos. En este caso, la listeriosis de aparición temprana. ¿Dónde está mi puntero? Acá está. La listeriosis de aparición temprana, que va a ser en la primera semana de nacimiento del neonato. Va a haber, pues, ¿cómo podemos ver que nuestro pacientito está con listeriosis? Nos vamos a dar cuenta que va a ser prematuro, va a tener bajo peso al nacer, y va a ser por una transmisión transplacentaria por la sepsis materna, o sea que la bacteria ya entró al torrente sanguíneo de nuestra paciente, de la mujer embarazada, de la mamá, y la listeria traspasó la placenta. Por eso se dice transmisión transplacentaria, pasó la placenta y atacó a nuestro neonato. Esto se llama en aparición temprana, o sea, a la primera semana de nacer. Va a tener una transmisión ascendente por la colonización vaginal. Nuestra listeria no solamente va a estar en la sangre, ¿no? En la sepsis o donde vaya a posicionarse, sino también que se coloniza en la parte del canal vaginal. También un bebé, ¿ustedes creen que si un bebé nace por parto vaginal, parto normal, se podrá contagiar? ¿Qué creen? ¿Podrá contagiarse de listeria? Sí, sí puede. Sí puede contagiarse. Muy bien, sí puede contagiarse. Entonces nos dice que va a tener, si sabemos nosotros ya, que va a tener una transmisión transplacentaria, o sea que va a traspasar nuestra placenta por una sepsis materna, pero también por una colonización vaginal. Esto es en cuanto a la listeriosis de aparición temprana, pero hay otras que son a aparición tardía. Esto va a ser mayor a una semana del recién nacido. Los niños recién nacidos contaminados en el parto, lo que les había dicho, el canal vaginal también puede tener listeria. Y a la hora que el neonato, el bebé nació, pasó por el parto, por la vagina, si es un parto normal y no es cesárea, pasó por la vagina, entonces hubo un parto contaminado y por eso se presenta a un mayor de una semana de vida. Eso también nos puede dar.
Y también nos da en adultos inmunocomprometidos. Eso ya lo que les había dicho, ¿no? En ancianos, en pacientes que presentan enfermedades crónicas, VIH, SIDA, hepatitis, entre otros, ¿no? Y también en los humanos, a las mujeres les va a dar abortos a repetición. O sea que las mujeres van a tener más, supongo que más de 2 abortos por repetición. Según lo que yo había leído, es que las mujeres embarazadas que no les detectan listeria, se les viene el bebé ya a los 2, a 1 mes y medio, 2 meses máximo, que no fueron al hospital, no se trataron, no hicieron un hemocultivo, y pues les da abortos por repetición. Y pues en menor frecuencia, más que nada le da a los neonatos y a las mujeres embarazadas, pero en menor frecuencia también puede dar pues infecciones cutáneas, oculares, endocarditis, ¿no? Pero es importante recordar que esta bacteria, la Listeria monocytogenes, le va a dar a las mujeres embarazadas y a los neonatos. En este caso, los neonatos, que es importante recordar esta PPT, que van a nacer con bajo peso, van a ser prematuros y esta bacteria puede ser una transmisión transplacentaria, o sea que la bacteria va a pasar por la placenta. Y pues también adultos inmunocomprometidos. ¿Cómo lo ven hasta ahí, chicos? ¿Repetimos una vez más? ¿Se entendió? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? El SIN, Maritza. Todo claro, todo claro. Ya. Gracias. Listo. La listeriosis. La listeria monocitógenes se va a dar más que nada por ingestión de la comida, ¿no? Va a implantarse en el intestino. He hecho un mapa para que se pueda entender, porque si le pongo mucha letra no se entiende. Y depende del estado del portador, si va a ser, si va a poder avanzar. En este caso, si el estado del portador es normal, es viable, nuestro mismo cuerpo lo elimina. Pero en caso de que fuesen cepas virulentas, va a haber una multiplicación en macrófagos, lo cual nos va a dar septicemia. ¿Cuál es el orden de aquí? Listeria monocitógenes, 1. Ingestión, ingerimos alimentos contaminados por listeria. 3. La listeria pasa y se implanta en el intestino. 4. Supongamos que no existe estado del portador, ¿no? Todo está acá, el mismo cuerpo lo sacó. En este caso estamos hablando si hubiesen cepas virulentas. Si hay cepas virulentas es el 4. Y luego se multiplicó, como les había dicho antes en esta foto. Se multiplicó por la listeriosina. Se multiplicó. ¿Y qué es lo que nos da? Septicemia. La ingresó al torrente sanguíneo. Septicemia, cualquier tipo de bacteria en la sangre, ¿no? Pero en este caso hablamos de la listeria. La listeria ingresó. ¿Qué es importante recordar de aquí? Que más que nada se va a dar por vías de ingestión, la comida, hay que tener mucho cuidado con la comida. Pueden haber cepas virulentas, los cuales nos va a dar una septicemia. Lo que habíamos hablado anteriormente, septicemia, pueden dar meningitis encefálica, entre otros. Entonces es importante tener cuidado con nuestros alimentos. ¿Hasta ahí claro esa parte? Creo que sí se entendió con el mapa, ¿no? ¿O cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, chicos? Bien, pasamos. Sí, está claro. Ya. Gracias. En caso de la listeria monocitógenes, ya en la parte clínica, en las manifestaciones clínicas, en los adultos sanos va a dar cuadros asintomáticos o leves. Como le decía, los adultos sanos no va a presentar síntomas, va a ser muy leve, ya casi no. En los adultos inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, va a llegar hasta poder dar una meningoencefalitis o una septicemia. En las mujeres embarazadas van a dar cuadros asintomáticos o leves. Más que nada, la mayoría de ellos sí presentan síntomas. En el recién nacido, acá está nuestro foco, nuestro recién nacido. Va a tener una forma temprana
o granulomatosis infatiséptica. ¿Qué es granulomatosis infatiséptica? Esto es cuando al bebé le salen abscesos en el cuerpo. Le van a salir abscesos, le van a salir como pequeñas explosiones o que nada más van a tener pus en su cuerpo. Esa es una forma temprana, ¿no? Y cuando les digan granulomatosis infatiséptica, abscesos. Recuerden los abscesos. Va a tener una fase tardía también que no puede dar meningitis o septicemia. Y pues en las infecciones locales, la listeria también puede dar conjuntivitis, también puede dar infecciones cutáneas. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que en adultos sanos va a poder dar cuadros asintomáticos, casi no. En adultos inmunocomprometidos, meningoencefalitis o septicemia. En embarazadas, cuadros asintomáticos, leves y algunas sí presentan síntomas. En los recién nacidos es importante recordar que nuestro foco va a ser los recién nacidos. Ellos van a ser los que van a estar más afectados. De forma temprana o granulomatosis infatiséptica es que el pacientito va a presentar abscesos y de forma tardía pues meningitis o septicemia. Y van a tener infecciones locales, por ejemplo, infecciones cutáneas, conjuntivitis, adenitis. Entonces, eso es importante recordar. Nuestro foco, ¿quién va a ser? Los neonatos. ¿Esta parte clara? ¿Qué piensan? ¿Clara? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué dicen? Repetimos una vez más para pasar al siguiente a la siguiente diapo. ¿Qué piensas, Elfín, Maritza? Chicos, ¿qué tal? ¿Pasamos a la siguiente o repetimos una vez más? Ya, Maritza dice que check. Ya. Entonces, acá dicen en el chat, todo va bien, todo claro. Ah, ya, muy bien. Bien, chicos, sí, escriban si no quieren hablar, pero me interesa que estén presentes. Me interesa que me puedan entender. Ya. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué podemos hacer? La profilaxis. La profilaxis va primero recordar otra vez que van a ser organismos ubicuos. Van a estar en el suelo, en el agua, en las plantas, animales, tracto gastrointestinal, entre otros. La transmisión va a ser por vía digestiva, por contacto directo de piel y mucosas, por eso es que el neonato se contagia por la pared vaginal. Y pues una vía vertical y transplacentaria, o sea que va a pasar la placenta, ¿no? Lo que ya habíamos hablado. La población susceptible, recordemos otra vez, van a ser las embarazadas, los brotes alimentarios y los inmunocomprometidos. Que es importante recordar que en cuanto a la profilaxis, lo que podemos hacer es que haya un control de alimentos. Esto es como no comer verduras crudas, cocinarlo hasta tampoco que se mueran las propiedades buenas, ¿no? Pero tener un grado de cocción, las carnes rojas, las carnes las aves, tener mucho cuidado con eso porque de ahí nos vamos a contagiar listeria, de las carnes. Y pues evitar infecciones. Si nosotros sabemos que somos pacientes inmunocomprometidos, en este caso tenemos alguna enfermedad crónica, tener mucho más cuidado con lo que estamos ingiriendo. Y si están embarazadas, a nuestra paciente embarazada hay que hacerle exámenes, estudios, si es que ahora vamos a ver un caso clínico de nuestra paciente que presentaba casi 38 grados de temperatura, estaba con fiebre. Estar haciéndole controles a nuestras embarazadas para poder evitar este tipo de sucesos que puede dar en la muerte del bebé, ¿no? Entonces, eso es importante. Recordar que su transmisión va a ser por vía transplacentaria, que va a pasar nuestra placenta, va a tener contacto con piel y mucosas, por ejemplo, en el canal vaginal, va a ser por vía digestiva, por lo que ingerimos. Y va a tener una población susceptible que van a ser pues los inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, las embarazadas,
Y pues, y cuanto a la profilaxis, evitamos las infecciones en la población susceptible. O sea que tenemos que tener un control de alimentos. En cuanto a nuestro tratamiento, voy a ver cómo borrar esto y ya está. En cuanto a nuestro tratamiento y nuestro diagnóstico, vamos a tener que extraerle muestras de sangre, en este caso nuestras embarazadas, líquido amniótico. Cuando hablamos de líquido amniótico nos estamos refiriendo también a las mujeres embarazadas, líquido cefalorraquídeo si es que fuese necesario, aunque de preferencia mejor primero con la sangre, el líquido cefalorraquídeo igual duele un poco. Y pues el líquido amniótico, que cuando hablamos del líquido amniótico sabemos que es el líquido claro que va y que es como claro, amarillo, que rodea pues a lo que protege al feto, ¿no? En este caso, y a medida crece el feto, también hay mayor líquido amniótico. Entonces es importante recordar que si la embarazada tiene listeria, el bebé es muy probable que también lo tenga. Entonces, eso es importante. Saber que las muestras van a ser de sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido amniótico. En tinción de Gram va a ser difícil de interpretar. Casi no se va a hacer tinción de Gram porque va a ser un poco complicado, ¿no? Y porque se va a confundir con los Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, con ellos se va a confundir. Va a haber también un cultivo e identificación. Y en el tratamiento, actualmente pues se considera que las mejores opciones van a ser la penicilina, que está acá, o la ampicilina. Esto, según lo que estaba leyendo hace un rato, es que la penicilina y la ampicilina van a tener que estar asociadas con la gentamicina, o sea que hay que hacer un tratamiento de penicilina y gentamicina o de ampicilina y gentamicina, ambas. Porque con la ampicilina, con la gentamicina hay mayor efecto que vaya uno solo. Y recordar que si nuestro paciente presenta, en este caso, nuestro tratamiento de elección es penicilina. Pero si nuestro paciente presenta resistencia, usaríamos la ampicilina. Y pues, y más que nada, recordar que también se le puede dar gentamicina, ¿no? Entonces, penicilina y gentamicina, y si es resistente a la penicilina, ampicilina y gentamicina. Eso es importante. ¿Hasta ahí, chicos, claro o hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿O qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Maritza dice, check. A ver qué dicen en el chat. Quedó claro. Ya. Gracias, Leslie. La Listeria monocytogenes va a tener fuentes que son fuentes de diseminación. Más que nada leche sin pasteurizar. Yo sé que son bastante amantes de lo que es pues la leche del campo y tal, ¿no? Pero para alguien que no está acostumbrado, nos puede atacar por ahí. La leche sin pasteurizar, los quesos blandos. Recordar que todo alimento que hayamos ingerido tiene que pasar por un control de calidad. Yo sé que dicen que es más rico cuando lo comen del campo y tal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. La gente que sigue una dieta cruda y vegana también tiene que tener cuidado porque las verduras crudas van a ser un foco también, un foco infeccioso, no solamente las carnes. Los mariscos, los embutidos, las carnes de ave, las carnes de res, todos esos van a ser fuentes de diseminación. Recordar que está bien comer queso o tomar leche, pero que haya pasado por un control de calidad. Los síntomas que va a presentar nuestro paciente van a ser fiebre, justamente fiebre, porque nuestro sistema inmune está tratando de atacar a la bacteria que está entrando, ¿no? En esa lucha han creado fiebre. Va a tener también escalofríos, va a sudar frío, escalofríos. Va a tener un dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza, va a tener dolor de espalda, dolor abdominal. Los pacientes que presentan listeria monocytogenes
te dicen y te dicen que les duele mucho la parte de los músculos, la parte del cuello, de los músculos de esa parte y la parte de la espalda, de la columna. Sienten mucho dolor en los músculos, en la musculatura. Entonces, también ese es un foco, ¿no? Y la diarrea intensa. La diarrea va a ser, según lo que estaba leyendo en el libro, es que la diarrea que van a presentar los pacientes va a ser a constante, a cada rato. O sea, cada 15 a 20 minutos va a estar presentando diarrea. O sea, que lo que sea que coma se va a ir igual. Entonces, ¿qué es importante? Que el paciente va a presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, un dolor de espalda, dolor abdominal, no va a poder estar mucho tiempo parado, porque te va a decir, me canso, me duelen las piernas, no puedo, me siento mal, no tienen control sobre su cuerpo, y una diarrea constante. Y una duración de, pues, los síntomas a veces tienen a durar más de 24 horas cuando no se tratan, pero también su proceso de incubación va a ser mayor a 24 horas, ¿no? Los síntomas en los recién nacidos van a ser pues los problemas respiratorios. Nuestro bebé va a nacer con problemas respiratorios, va a estar con vómitos y no quiere tomar líquidos. Si no quiere tomar líquidos, no quiere tomar la leche materna. Entonces, esos son problemas. Va a presentar un problema respiratorio, nuestro bebé no va a poder respirar y se va a agitar, va a ser así, va a estar así todo el rato. Entonces su pechito se va a contraer y vas a escucharlo cuando te va a hacer como que si el pecho se le cierra. Va a presentar vómitos y no va a querer tomar la leche de su madre. Entonces, eso es importante, porque no toman otro líquido que no sea la leche. Entonces, ¿qué es importante de aquí? Evitar comer nada que haya pasado por un control de calidad, eso es importante. Los quesos blandos, la leche y todo lo demás, evitar comerlo también. Si es que no han pasado por algo, las verduras, cocerlas hasta donde se pueda. Y pues los síntomas en personas adultas, fiebre, escalofríos, diarrea, dolor abdominal. Y en caso de los recién nacidos, problemas respiratorios. ¿Esa parte claro, chicos? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué piensan? ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo lo ven? El sí. Maritza dice bien. Todo bien. Ya. Entonces, continuemos. ¿Qué es importante recordar de nuestra listeria? He puesto una foto de que habían hecho en Europa Press, en una junta de Andalucía, que era como para que podamos recordar las cosas más importantes de la listeria, ¿no? Primero, que es la listeria es causada por la Listeria monocytogenes. Eso es importante, ese es punto 1. Y 2, suele enfermar después de consumir alimentos contaminados, ¿no? Lo que ya hablamos. 2. ¿Cuáles son tus síntomas? Fiebre, algunos confusión, debilidad, que les dije, dolor muscular y algunos rigidez en el cuello, ¿no? 5 alimentos que hay que evitar en riesgo. Quesos blandos, y se vuelve a repetir, quesos blandos, leche cruda, no pasteurizada, leche cruda, alimentos refrigerados listos para consumir. En este caso, se recomienda que los alimentos que vayamos a meter a la refrigeradora estén con alguna tapa, o sea, no meter el plato así nomás con el alimento encima, ¿no? Porque a veces lo hacemos porque pues, se nos pasó, ¿no? Así. No, sino, según la Organización de la Salud, se recomienda siempre que todo esté tapado con algo para que pueda entrar a la refrigeradora, porque nuestra refrigeradora puede ser un medio de cultivo para estas, ya que les dije que no, ellos, la listeria sobrevivía a pH alto y pH bajo, y también puede resistir a menor de 4 grados, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. Hay que tener cuidado con los alimentos refrigerados. Va a estar más que nada en pescados, mariscos ahumados y sin cocinar. Y también va a estar pues en las verduras congeladas, sin cocción previa. O sea, no se coman las verduras así nomás, por más que les hayan lavado. Igual siempre puede quedar por ahí. Entonces es importante mejor que la cocinemos, ¿no? Tampoco sin matar las propiedades buenas, pero a cierto nivel.
¿Quién tiene más riesgo? Las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las personas mayores y los sistemas inmunitarios debilitados. Ellos tienen el mayor riesgo. Si nos preguntan, población de riesgo de la listeria, mujeres embarazadas, recién nacidos y, y los inmunocomprometidos. Ellos. Y si nos preguntan, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Qué va a presentar? De cajón, fiebre. Y luego, pues, dolor muscular, diarrea y lo demás. ¿Qué hay que evitar? Bueno, la comida sin cocer, los pescados crudos, o los pescados ahumados, ¿no? Que casi no se cocinan. ¿Ahí claro, chicos? Chicos, chicos, ¿claro esa parte? A ver, por el chat dice sí. Ya, tienen 5 minutos de descanso de 9 a 9:05. Así que ahí los espero. Tienen 5 minutos. Empezamos 9:05. Ok, gracias. Ok.
Chicos, ¿ya se encuentran presentes? ¿Están aquí? Chicos, ya serán 5 minutos. ¿Se encuentran presentes, chicos? ¿Ya llegaron? ¿Tomaron agüita? Sí, Sí, ya. No coman queso. No coman queso. La meningitis en adultos. Esto va a ser importante de la listeria antes de entrar a nuestro caso clínico como tal. La meningitis, todo esto es según el libro del Murray. La meningitis va a ser la forma más frecuente de infección por listeria diseminada en adultos. Aunque los signos y síntomas de la meningitis producida por este microorganismo no va a ser específica, se sospecha, y esto es importante, vamos a hacerlo de otro color, se va a sospechar que la listeria va a estar presente tenemos que sospechar en todos los pacientes que hayan tenido órganos trasplantados. En todos los pacientes que hayan tenido órganos trasplantados, nosotros tenemos que sospechar que puede tener listeria, ¿no? O también cáncer o mujeres embarazadas. La enfermedad se asocia pues a una elevada mortalidad del 20 al 50% y van a tener secuelas neurológicas importantes, que después de una meningitis se presenta acá. Bueno. Entonces, ¿qué es importante de esta PPT? Recordar que la meningitis va a ser la forma más frecuente de la infección, que se va a dar así, casi no por conjuntivitis o infecciones oculares, casi no. Más que nada meningitis y septicemia. O sea que si hablamos de listeria monocitógenes, nos puede dar menisepticemia o también meningitis. ¿Puede darnos meningitis y septicemia? Sí. Esos son importantes. Eso va a ser las dos formas más frecuentes. Y pues también, aunque los signos y síntomas, recordemos otra vez, producidas no son específicas, sin embargo, en pacientes pues que te presenten órganos trasplantados, hay que sospechar en pacientes con cáncer, que también son los inmunocomprometidos, y las mujeres embarazadas en este caso. Y la enfermedad se va a asociar pues a una elevada mortalidad del 20 al 50%. También en cuanto a las mujeres embarazadas, en el tercer trimestre van a presentar como una forma más alterada, por así decirlo, de su inmunidad celular. Entonces ahí puede aprovechar la listeria para poder invadir a nuestro paciente. Van a presentar signos como pseudogripales, como si estuviésemos hablando de gripe, así, y fiebre y gripe, y a veces no se tratan o lo dejan pasar nada más. Y luego ya cuando hacemos los hemocultivos, nos sale que la paciente presentaba eso. Entonces, en cuanto a la meningitis y la septicemia, van a ser 2 puntos. Las embarazadas en su tercer trimestre hay que tener mucho más cuidado y estar revisándolas continuamente, ya que pueden presentar la listeria. Y como en el tercer trimestre van a estar más susceptibles a que puedan contagiarse de esto. ¿A esta parte claro? ¿Está claro? Hasta aquí, chicos, ¿qué les parece? Porque la siguiente vamos a hacer un caso clínico. Entonces me interesa mucho que puedan recordar esa parte. ¿Claro esta parte? ¿podría volver a repetir, por favor? Sí, ya. En la meningitis en adultos, en este caso la listeria nos va a dar meningitis y nos puede dar septicemia. Pero en este caso estamos hablando de meningitis. Va a ser la forma más frecuente de una infección, ¿no? Por listeria. Aunque los signos y síntomas clínicos de la meningitis producida no van a ser específicos, tenemos que sospechar en los pacientes con órganos trasplantados. Nuestros pacientes que presenten órganos trasplantados hay que sospechar de ellos. Cáncer o en mujeres embarazadas. En caso, nuestras mujeres embarazadas en el tercer trimestre van a tener una inmunidad más susceptible, por así decirlo. Entonces, la listeria puede atacar a partir del tercer trimestre
a nuestras mujeres embarazadas. Entonces, por eso se hacen controles, pero por eso también, según lo que estaba leyendo, es que la doctora o el doctor de turno del que revisa a la mujer embarazada, le pregunta y le da una dieta basada en que no tiene que comer esto, tanto eso, tanto el otro, ¿no? Y le dice, porque ellas son más susceptibles, en el tercer trimestre, ¿no? Cuando nuestra inmunidad está comprometida. Y la enfermedad se va a asociar a una elevada mortalidad del 20 al 50%. Y las secuelas neurológicas que vaya a dejar esto va a ser importante. ¿Hasta ahí entendido esa parte? Maritza, ¿me entendiste o repetimos una vez más? Maritza, ya, Maritza dice ya, todo ok. Ya. El siguiente PPT, vamos a hablar de un caso clínico. Acá sí quiero que por favor me ayuden todos. Ya. ¿Están todos primero? ¿Están todos? Pongan check o escriban en el chat. ¿Están? ¿Quiénes están? Para saber quiénes están y contar con ustedes para hacer el caso clínico. ¿Están todos? ¿Están todos, chicos? Sí, sí, estamos. El SIN, Maritza. Vamos con ustedes, ¿ya? Les voy a presentar el caso clínico que les saqué de la página El Cielo. La presentación del caso nos dice que va a presentarse una mujer de 35 años, gestante. ¿Se acuerdan que la Listeria monocitógenes a quiénes atacaba más? A las Gestantes y bebés. Muy bien, a las gestantes y los bebés. Entonces, nuestro caso clínico nos está dando un foco ya. Vamos a ponerle una cruz, ¿no? Nos está dando un foco. Es una mujer gestante. Fue hospitalizada con un tiempo de enfermedad de 4 días. Ya tenía 4 días enfermo. No les digo que algunos no van el primer día, sino dejan un buen rato todavía. Caracterizado por la paris, ya estaba haciendo fiebre, ya tenía dolor vulvar, dolor abdominal, los malestares que dijimos antes, los síntomas, dolor abdominal, malestar, fiebre. Y en este caso, nuestra paciente tenía una disminución de la frecuencia de los movimientos fetales. Los movimientos fetales del bebé de nuestra paciente estaban disminuidos. Y ella tenía un malestar general. Entonces, hasta aquí tenemos paciente gestante, fiebre, dolor abdominal, dolor vulvar, disminución de la frecuencia fetal. Podemos empezar a recordar de que una vez aprendimos de la listeria. Habría sido previamente evaluada en el consultorio de ginecología y emergencia en el segundo y tercer día de la enfermedad. Sin diagnóstico preciso, no tuvo un diagnóstico preciso y tratada solo con sintomáticos, o sea, estaban dándole para la fiebre nada más, ¿no? Como un paracetamol, por ejemplo. No le habían hecho un diagnóstico, no le habían hecho un hemocultivo, nada, ningún método diagnóstico, solamente le trataron los síntomas. Ante la persistencia de la fiebre y la sensación de disminución de movimientos fetales, acá está, acudió al servicio de emergencia y fue hospitalizada para determinar el diagnóstico y ante el riesgo de viabilidad de gestación. Hasta aquí, nuestra paciente presentaba dolor abdominal, dolor vulvar. Tenía fiebre, tenía persistencia de fiebre, sin embargo, y tenía disminución de los movimientos fetales. Sin embargo, cuando fue al consultorio le dijeron, bueno, vamos a tratarte para tus síntomas nada más, ¿no? Le dieron fiebre, pero no le hicieron ningún estudio. Y ahí ya nos damos cuenta de los pequeños errores que pudieron tener y que hubiésemos podido evitar más adelante lo que le pasa a esta mujer. En el examen físico se mostró una orofaringe congestiva, el cuello y los pulmones normales, vamos a ver acá, ruidos cardíacos normales y un soplo sistólico multifocal. Entonces, hasta aquí, nuestra paciente, lo más importante y resaltante de aquí es que tenía una orofaringe congestiva, que era una inflamación pues en la garganta, en la faringe, a menudo que se da por una infección bacteriana, ¿no? Entonces,
y la sensación de disminución, y tenía un soplo sistólico. Entonces, tenía una inflamación en la garganta, en la faringe, por una bacteria, y también pues un soplo. Abdomen grávido con altura uterina de 20 centímetros, movimientos fetales presentes, que sí se estaba moviendo el feto, sin embargo que sentía que tenía una disminución. Latidos fetales de 148 por minuto, y neurológico pues sin alteraciones. O sea que cuando ya empezaron a... ¿qué es más importante de este examen físico que le hicieron? Es que le dijeron, bueno, tienes la orofaringe congestiva, lo que significa que está inflamado por una bacteria, y el feto estaba con latido de 148 por minuto, que lo normal es de 110 a 160, entonces estaba en el rango de lo estable, ¿no? ¿Hasta ahí claro o repetimos algo? ¿O tienen alguna duda aquí? No está claro. Y acá está claro. Entonces nos han dado distintos focos. Nos han dicho gestante, dolor abdominal, dolor vulvar, fiebre, frecuencia de movimientos fetales disminuidos, naranfaringe congestiva. En la parte de la evolución, ¿alguien puede leerme la primera parte hasta el segundo día? El SIN, Maritza, ¿podrían leerme esa parte? Chicos, ¿alguien puede ayudarme a leer? El SIN. Yo te ayudo. Ya, A ver. Dice, los exámenes auxiliares revelaron anemia con hierro sérico disminuido, PCR en 16,47 miligramos por decilitro, ferritina sérica en 213,5 y enzimas hepáticas elevadas. Tenemos TGO de 129, TGP 121 y FA 190. En lo que es el examen de orina, pues se obtuvo hematuria con 25 a 30 hematíes por campo, una radiografía de tórax, ecografía abdominal y transvaginal sin hallazgos relevantes, urocultivo negativo, y se tomó muestras para hemocultivos. Al segundo día de hospitalización, la paciente refirió aumento de la intensidad del dolor abdominal y sangrado rojo vivo escaso, con fiebre persistente, en una temperatura de 39,2 grados centígrados, por lo que se administró un antipirético. En lo que es el tracto vaginal se evidenció dilatación 0, altura de presentación -3, cuello uterino blando, centralizado y sangrado vaginal. Rutilante y activo. Dolor intermitente cada 3 minutos, no se evidenciaron contracciones uterinas y se administró tocolíticos. La paciente persistió con fiebre de 38 grados, se evidenció taquicardia fetal, ya que estaba entre 177 y 189 por minuto. En el tracto vaginal se halló dilatación de 3 centímetros, altura de presentación -2, por lo que se sospechó de amenaza de parto prematuro y sufrimiento fetal agudo. Ocurrido el parto prematuro, se halló un óbito fetal y líquido amniótico amarillento, y se realizó un legrado uterino. A las horas del legrado, la fiebre cedió y los exámenes del laboratorio se normalizaron. La paciente se estabilizó y fue dada de alta 2 días después del ingreso con tratamiento antibiótico para corionitis. A los 2 días del alta, un hemocultivo dio positivo para listeria monocitógenes, sensible a ampicilina y gentamicina. Y a los 10 días de alta, la paciente fue evaluada en la consulta externa, encontrándosele en buenas condiciones generales y biometría hemática normal. Ya, muy bien. Entonces, gracias Elsin por leer esa parte. Vamos a analizar por parte. Nuestra paciente tenía anemia con hierro sérico disminuido. Tenía, ¿qué más es importante de aquí? En su examen de orina se encontró pues de 25 a 30 hematíes, ¿no?
En su radiografía del tórax, en la ecografía abdominal y transvaginal no hubo hallazgos relevantes. En su urocultivo se tomó muestras para los hemocultivos, o sea que ya le iban a hacer un hemocultivo, lo que les estaba diciendo al inicio, un diagnóstico diferencial. Al segundo día de hospitalización aumentó la intensidad del dolor abdominal. La paciente ya presentaba dolor abdominal muy intenso y tenía un sangrado rojo vivo escaso, o sea que ya estaba presentando sangrado. La fiebre persistía, tenía 39.2, la fiebre estaba persistiendo, lo cual entonces le administraron un antipirético. Y en el tacto vaginal, pues se vio dilatación cero y la altura de la presentación del cuello uterino. Que el útero blando, centralizado y sangrado rutilante. Tuvo un dolor intermitente cada 3 minutos y no se evidenciaron pues contracciones uterinas. La paciente persistía con fiebre, tenía ahora 38 grados, ha bajado un poco, ¿no? Pero tenía 38 grados. Se evidenció taquicardia fetal. Los latidos normales de los fetos son de 110 a 160 por minuto. En este caso, nuestro bebé tenía 117 a 189, o sea que estaba con taquicardia, muy elevado. El tacto vaginal se halló dilatación de 3 centímetros, tuvo una altura de presentación de -2, por lo cual se sospechaba de una amenaza de parto prematuro y sufrimiento fetal agudo. Y los doctores estaban sospechando. Ocurrido el parto prematuro, se halló un órbito fetal y líquido amniótico amarillo, y se le realizó pues un legrado uterino. En este caso, cuando hablamos de un órbito fetal, es la muerte o pérdida de un bebé cuando es en el parto. No se dice ha muerto bebé, no se dice a un órbito fetal, murió el bebé en el parto. Se realizó un legrado uterino. A las horas del legrado, la fiebre se dio. A las horas que le hicieron el legrado, la fiebre se dio. Y los exámenes de laboratorio se normalizaron. O sea que la paciente dejó de tener fiebre y estuvo normal. O sea, que significa que, como ya sabemos, la listeria monocitógenes es transplacentaria. O sea, que ya estaba en el bebé. La paciente se estabilizó y fue dada de alta a los 2 días después. O sea que no fue mucho. No fue mucho tiempo que se quedó. Después del ingreso con un tratamiento de antibiótico por coriomanitoasis, ¿no? A los 2 días de alta, ya recién hablamos de un hemocultivo. En el hemocultivo dio positivo para listeria monocitógenes. Y como habíamos hablado en el tratamiento, fue sensible a la ampicilina y gentamicina. Lo que les dije, si no es con penicilina y gentamicina, es con ampicilina y gentamicina. En este caso, seguramente nuestra paciente era resistente a la penicilina, por eso le dieron ampicilina y gentamicina. Si se dan cuenta, creo que pasó mucho para que le hicieran un hemocultivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la discusión del caso, doctores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees el SIN? ¿Qué crees Maritza? ¿Creen que pasó mucho? ¿Creen que debieron hacerlo el examen desde antes? ¿Qué creen ustedes? Coméntenme del caso. El SIN, Maritza. ¿Qué creen ustedes, chicos? Como doctores, ¿qué hubiesen hecho? ¿Cuál es su apreciación del caso? Chicos, chicos. Maritza, Leslie. El SIN, el SIN. ¿Qué creen ustedes? Bueno, igual yo positivo, ¿no? Para un hemocultivo, pero ¿qué creen ustedes? Como doctores, ¿qué hubiesen hecho? ¿Qué tenemos que sacar de aquí que hay que hacer antes? Sí, ¿estás queriendo hablar? Porque me sale María. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Algún comentario, alguna duda, algo o todo claro? Depende de eso, seguimos y me lo escriben en el chat. Chicos. Chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí, chicos? Para continuar.
Elsin, Maritza, Leslie, John, Claudio, Felicita. ¿Qué creen ustedes de este caso? Si me dicen todo bien, que se entendió, entonces pasamos al siguiente diapo. La cosa es que ustedes puedan entender y puedan preguntar y podamos aclarar sus dudas. ¿Qué creen ustedes? Chicos, no se duerman. La historia viene por ustedes, y no se duerman. ¿Qué creen ustedes? Sí, ya. Entonces, pues continuamos. Dio positivo para la histeria, nuestra paciente. Embarazada, con dolor abdominal, se halló en órbito fetal y líquido amniótico amarillo, presente por eso justamente, y posterior un tratamiento de ampicilina y gentamicina. Ya pues sí, a los 10 días nuestra paciente fue evaluada en una consulta externa. Ya a los 10 días del alta, nuestra paciente fue evaluada pues en una consulta externa, encontrándosela en buenas condiciones generales. O sea que luego del legrado, nuestra paciente estuvo mejor. Entonces, en este caso, era el neonato, ¿no? El bebé que estaba ahí, que estaba infectado ya por la listeria monocitógenes. ¿Hasta ahí claro, chicos, esa parte para pasar al Corynebacterium? ¿Claro esa parte? ¿Cómo lo ven, chicos? Por favor, no me dejen solita. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Chicos. Ah, ya, dice sí, ya. Bueno, pasaremos al género de Corynebacterium. En este caso van a ser bacilos gram positivos que se le van a llamar como que si estuviesen en letras chinas. Porque a la hora de verlo en la tinción de gram vamos a darnos cuenta que van a tener un parecido a las letras chinas. Entonces, recordemos esto. Los Corynebacterium van a tener un parecido a las letras chinas. En este caso acá puse una foto donde se ven las letras chinas, pero así también se puede ver en la tinción de gram. Es bastante gracioso cómo se ve. Van a tener gránulos metacromáticos y van a ser aerobios o anaerobios facultativos. En este caso van a vivir con o sin oxígeno. Van a ser inmóviles, o sea que no van a presentar flagelos. Van a ser no formadores de esporas y van a tener una pared rica en ácido micólico de cadena corta. ¿Qué es el ácido micólico? Grasa. Va a ser rico en grasa. Entonces, y la especie más importante y la que vamos a tratar ahora y la que da la difteria va a ser el Corynebacterium diphtheriae. Entonces, es importante recordar eso. En caso de nuestra Corynebacterium diphtheriae, va a tener un poder patógeno de toxina A y de toxina B. Va a tener una inhibición pues, de la síntesis proteica y de otros factores. En este caso, va a tener un poder patógeno que va a ser pues, la toxina A y la toxina B. Y en este caso va a haber inhibición de la síntesis proteica o de otros factores. En nuestros casos clínicos vamos a encontrar que va a haber difteria. O sea, en este caso va a haber difteria respiratoria y difteria cutánea. Faringitis y endocarditis, que van a haber pues cepas no toxigénicas también. En el diagnóstico microbiológico va a ser también por cultivo. La demostración de la exotoxina se va a poder ver en un PCR. Y la epidemiología va a ser el hombre, el único reservorio conocido de transmisión de persona a persona, ¿no? Y va a ser por gotas respiratorias, es cuando nosotros hacemos y salen las gotitas, lo mismo. O un contacto cutáneo. La población susceptible van a ser los no vacunados, porque nosotros nos vacunamos contra la difteria, nos vacunamos contra la difteria, contra el tétanos, y entonces es una vacuna que se llama DTaP. Y también la profilaxis va a ser la vacuna diftérica. ¿Qué es importante de esto?
que van a haber cuadros clínicos que nos va a dar la difteria respiratoria y la difteria cutánea. Va a haber faringitis y endocarditis. No, también nos puede dar faringitis y endocarditis. El poder patógeno de estas va a ser la toxina A y la toxina B, en una inhibición de la síntesis proteica. El diagnóstico microbiológico va a ser por cultivo. Y también recordar que el hombre es el único reservorio conocido de transmisión a persona, o sea que por gotas respiratorias o contacto cutáneo, ¿no? Y la población susceptible van a ser los no vacunados por difteria, los que no se vacunaron. Y la profilaxis, si en caso la población susceptible es lo que no se vacunan, la profilaxis sería la vacuna de la difteria. Hasta aquí, ¿comprendido, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Por el chat o con la manito? Sí, sí, se entendió. Ya, genial, Leslie. Entonces, eso es importante. Van a tener un hábitat natural. Muchas especies de las conilebacterias son parte de la flora normal de la piel y de las membranas mucosas del ser humano y otros mamíferos. ¿Qué significa eso? Que van a estar presentes en nuestra flora, en la flora normal de la piel. Sin embargo, cuando hay una multiplicación masiva de la Conilebacterium, el Conilebacterium diphtheriae puede aislarse de la naso, cuales representan pues para la diseminación de la difteria, ¿no? En este caso nos está diciendo que se puede aislar de la nasofaringe, así como de las lesiones de la piel, las cuales nos darían la diseminación de la difteria. ¿Qué es importante de esta parte? Es que las conilebacterias son parte de la flora normal de la piel. ¿Cuándo es que se vuelve malo o siempre fue malo? ¿Cuándo? Cuando se multiplica en exceso. Cuando se multiplica en exceso va a ser un patógeno oportunista. Aquí vamos a hacer esto. Van a tener pues medios de cultivo. En este caso van a ser... van a estar en agar sangre y en agar telurito de potasio. En este caso, las colonias de la Conilebacterium diphtheriae van a ser pequeñas, granulares, de color gris. ¿Pueden ver que está como de color gris? Que lo ven, por el chat escriban o un like. ¿Se dan cuenta que sí está de color gris? Está como de color gris y marrón. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tal? Gris. Sí, pues está de color gris, exactamente. ¿No? Entonces nos dice que en el agar sangre se va a ver así, pequeño, granular y de color gris. Y va a estar también presente con bordes irregulares que a veces presentan zonas pequeñas de hemólisis. No va a haber zonas pequeñas de hemólisis que va a tener esto. Y también este agar no lo habíamos visto antes, pero hay que recordarlo o hay que saber que existe, que va a haber un agar que se llama agar telurito de potasio. En este caso, las colonias, ¿se dan cuenta que se tiñe de color marrón negro? ¿Se dan cuenta ustedes, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se ve de color marrón negro o no? Sí, sí se ve. Sí se ve, exacto, Leslie. Sí se ve. Sí se ve, debido pues a que el telurito se reduce dentro de la célula. Que es importante recordar aquí que va a estar presente en agar sangre y va a estar presente, también se puede ver en agar telurito de potasio. Entonces, si queremos hacer un método de diagnóstico de la Conilebacterium diphtheriae, podemos hacerlo en agar sangre o agar telurito de potasio. ¿Hasta ahí claro, chicos, o repetimos algo? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Repetimos algo? ¿Cómo lo ven? Maritza, el zinc. Claro, no claro. ¿Cómo lo ven? Un like. Ya, claro. Maritza dice que todo claro. Ya. Entonces,
ahora vamos a hablar de su patogenia, de la patogenia. Esta parte es más, un poquito más complicada, pero trataré de que se pueda entender lo mejor posible. El Corynebacterium diphtheriae va a estar presente en las vías respiratorias. Va a tener una invasión y multiplicación. Va a estar en las amígdalas y en la orofaringe. La toxina, recuerden que la toxina de las bacterias va a ser mucho más patógena que la misma bacteria. Entonces, la toxina inhibe la síntesis proteica. No es la toxina de la difteria, que se llama toxina diftérica, va a inhibir la síntesis proteica, lo cual nos va a dar una necrosis. Y una necrosis luego sigue que nos puede dar una pseudomembrana que va a recubrir las amígdalas. Y luego de esto nos puede dar pues una extensión a la nasofaringe, la laringe y la tráquea, lo cual cuando hay una extensión de la nasofaringe, la laringe y la tráquea, ¿qué nos va a dar? Por hecho, una obstrucción respiratoria. En este caso puede ser por ese camino o puede haber una multiplicación del Corynebacterium diphtheriae, va a liberar su toxina, se va a ir la toxina al riñón, a los músculos, a los nervios, al miocardio y nos va a dar una necrosis, una degeneración y hemorragias. Y las lesiones en el tejido nervioso nos pueden dar la parálisis del velo paladar, de nuestro paladar, nuestros músculos oculares y nuestras extremidades. ¿Esta parte claro o lo volvemos a repetir una vez más, chicos? Para que se pueda entender. Se pueda entender bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Maritza, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Maritza? ¿Cómo lo ves, Elsin? A ver, ¿qué dicen en el chat? Una vez más, ya, una vez más. Esta parte lo he buscado para que pueda hacer como en flechitas para poder entender de qué va qué cosa. Tenemos primero nuestro principal, a Corynebacterium diphtheriae, que va a estar presente pues en nuestras vías respiratorias. Seguimos la flechita y la flechita nos dice, nos va a dar una invasión y multiplicación, o sea, en las amígdalas y la orofaringe, o sea que ahí va a invadir y va a multiplicarse. ¿Qué es más potente, la bacteria o la toxina? Siempre que el doctor les pregunte eso, tienen que recordar que las toxinas son más potentes que las bacterias. Las toxinas no podemos darle antibiótico para las toxinas, no, se da antibiótico para las bacterias. En este caso recordamos que la toxina diftérica va a inhibir la síntesis proteica, lo cual como resultado nos va a dar una necrosis. Ahora, hay dos caminos que puede seguir. Nos puede dar una necrosis pseudomembrana o pseudomembranosa que va a recubrir las amígdalas. Y en este caso nos va a dar una extensión a la nasofaringe, a la laringe y a la tráquea. Y luego, si tenemos la extensión pues, en la nasofaringe, la laringe y la tráquea, por ende nos va a dar una obstrucción respiratoria, porque si está comprometiendo a la nasofaringe, a la laringe y a la tráquea, nos va a dar una obstrucción respiratoria. ¿Qué puede pasar también? Luego de que recubre las amígdalas, puede tener una multiplicación del Corynebacterium diphtheriae, va a haber una multiplicación. Y va a haber la liberación de la toxina, se va a liberar la toxina. ¿Y qué hace esta toxina? Se va a ir al riñón, se va a ir al músculo, se va a ir a los nervios del miocardio. Es importante recordar esto. Acá vuelvo a repetir. Va a haber una multiplicación del Corynebacterium diphtheriae, lo cual nos va a dar la liberación de la toxina que está inhibiendo la síntesis proteica de esa toxina. Y esta liberación puede comprometer o puede irse a nuestros riñones, nuestros músculos, nuestros nervios y el miocardio, ¿no? ¿Y qué nos va a dar esto? Nos va a dar una necrosis, que es cuando la piel se pone negra, sí, creo que sí lo saben. Nos puede dar degeneración y nos puede dar hemorragias.
Eso también es importante de recordar. Y las lesiones en el tejido nervioso nos puede dar la parálisis del velo del paladar. En este caso es cuando nos se da como una regurgitación del alimento pues, en la cavidad nasal. Y también nos puede dar los músculos oculares y las extremidades. ¿Por qué es importante recordar de aquí? Que puede haber una multiplicación que se puede llegar hasta una obstrucción respiratoria o hasta una necrosis. ¿Cómo? Recordando que puede tener una obstrucción por la nasofaringe, la laringe puede comprometer eso, o si no, va por una multiplicación, se libera la toxina, se va por los órganos del riñón, los músculos y los nervios, y luego viene a hacer una necrosis en el tejido nervioso. ¿Y qué nos puede dar esto? En la parte más importante es una parálisis del velo del paladar. ¿Y qué es una parálisis del velo del paladar? Es cuando la regurgitación del alimento va hasta la cavidad nasal y se pronuncia y se ve ahí todo. Eso es importante. Hay una regurgitación del alimento hacia la cavidad nasal. Esa es la parálisis del velo del paladar. ¿Hasta ahí claro? ¿Claro esa parte? ¿Cómo lo ven, chicos? O una vez más lo repetimos. La patogenia a veces puede ser un poquito complicada. ¿Lo repetimos o ahí está bien? Ilsin, Maritza. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Obvio. ¿Todo bien? Ya. ¿Qué dicen en el chat? Sí, ahora todo claro. Ya. Ya. Van a tener la difteria, con el Bacterium diphtheriae, va a tener manifestaciones clínicas. En este caso, la difteria respiratoria puede pasar por una faringoamigdalar nasal o laringea y tracobronquial. En este caso acá vemos, por ejemplo, una difteria respiratoria. Si se dan cuenta, está comprometido la amígdala, la parte de la faringe, y vemos cómo hay pequeñas pápulas en la lengua, ¿no? Ya empieza a salir como, desde la boca, desde la lengua, empiezan a salir como pápulas, como grandes heridas, por así decirlo, heridas que llegan a cicatrizarse luego. Y también puede haber pues la difteria cutánea. La difteria cutánea se va a adquirir a través del contacto cutáneo con otras personas infectadas. ¿Qué es importante recordar de esto? Que en la difteria cutánea las úlceras no van a cicatrizar, a diferencia de la difteria respiratoria, que sí les dije que cicatrizaba, en la difteria cutánea las úlceras no van a cicatrizar y nos puede dar pues esto una faringitis. ¿Qué es importante de esto, de esta diapositiva? Que en las manifestaciones clínicas, la difteria respiratoria puede dar por vía laringea, tracobronquial, nasal. Más que nada, casi siempre dan la vía laringea y la tracobronquial, ¿no? Esto, y en la difteria, a diferencia de la difteria cutánea, que se adquiere pues por el contacto cutáneo de persona a persona infectada, o sea, esto puede transferirse, por ejemplo, en los medios intrahospitalarios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de pasar de un paciente, otro paciente a la cama de alguien que ha estado con difteria, ¿no? Hay que tener cuidado. Las úlceras no van a cicatrizar. Las úlceras no van a cicatrizar. Esto quiere decir que a diferencia de la difteria respiratoria, no van a cicatrizar. ¿Qué más es diferente que nos va a dar? En la difteria respiratoria va a haber una faringoamigdalitis, o sea, faringoamigdalar, que va a ser pues el agente infeccioso, y en este caso nuestra difteria, va a generar inflamación en las mucosas de la laringe y de la amígdala. Entonces, a diferencia de la cutánea, no va a ser así, acá nos va a dar faringitis, pero en este caso, en la faringoamigdalar, que es lo mismo que hablásemos de una faringoamigdalitis, por ejemplo, va a haber pues un proceso agudo que nos va a dar fiebre, el paciente va a estar febril, que va a dar pues un cuadro infeccioso de inflamación de las mucosas de la faringe y las amígdalas, a diferencia de la cutánea.
y pues y esto va a ser úlceras que no cicatrizan. Eso quiero que me tengan muy en claro. Las úlceras no van a cicatrizar. En la difteria cutánea, las úlceras no van a cicatrizar y se va a quedar así. Acá, por ejemplo, en esta imagen no se ve ninguna cicatriz ni nada. Está abierta la herida tal cual. Entonces eso es importante. ¿Esta parte entendido o repetimos una vez más? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Cómo lo ven? Maritza, sí, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Entendido? ¿No entendido? Una vez más, todo claro. Una vez más, vamos bien, todo claro, ya. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo podemos? O sea, cuando hablamos con alguien, nos damos cuenta que a veces salen pequeñas aerosoles o pequeñas microgotas, que a veces no nos damos cuenta, o simplemente que alguien ha hecho, ¿no? Se contagió de persona a persona por una vía aérea, mediante un contacto físico. También, cuando estamos en un contacto estrecho, a veces no nos damos cuenta y caen pequeñas microgotas, saliva al hablar, o estornudar, o alguien hizo, estornudó. Entonces también, diré un contacto directo. Agarramos también los que pescan los 5. En el chat, ¿se logra ver? ¿Me logran escuchar? Quiero saber eso. Sí, ya, sí, ya. Sí, no sé, se fue el internet por un segundo. Gotitas con las cosas contaminadas del paciente. De incubación, desde el 1 a 10 días, antes de la aparición de los síntomas, también podemos contagiarnos. Y la permanencia de esta bacteria en superficies inanimadas, o sea, libros, cuadernos, cosas inanimadas, celulares, más que nada los celulares que se paran prestando a veces de mano en mano, es de 7 días a 6 meses, o sea que así nomás no van a morir. Por ejemplo, en caso de nuestro celular, creo que sabemos todos que como siempre está en nuestra mano está en contacto con varias superficies contaminadas. Entonces, por ejemplo, sería un foco de contaminación de 7 a 6 días. Es importante una desinfección adecuada en lugares en donde solía estar la persona diagnosticada con difteria. O sea que si tenemos un familiar que fue diagnosticado con difteria y de milagro nos contagiamos nosotros o vamos a ir a vivir a su casa,
va a ser primero una limpieza, ya que si se dan cuenta, está la bacteria presente de 7 a 6 meses, es mucho. Entonces, eso es importante. ¿Ahí claro, chicos? Claro, chicos, ¿cómo lo ven? Una vez más repetimos. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Complicado? Ya, una vez más, ya. A ver. ¿Cómo vamos a contraer la difteria respiratoria? Va a ser el contacto de persona a persona por una vía aérea mediante un contacto físico estrecho con un enfermo o con un portador asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, hablamos con alguien por vía de los aerosoles que a veces tiramos, o las gotas de saliva al hablar o toser o estornudar, o un contacto directo con las secreciones del paciente, objetos que usó el paciente, así se va a contagiar la difteria. De esa manera, de persona a persona, por una vía aérea, por medio de aerosoles o también las gotas de saliva al hablar o contacto directo con las secreciones respiratorias, objetos de otra persona, de la persona enferma. Y la difteria respiratoria es contagiosa desde el día 1 al día 10, antes de la aparición de los síntomas, o sea, cuando está en un periodo de incubación, ya nos podemos contagiar. Pacientes que tienen la bacteria no desarrollan los síntomas y no desarrollaron los síntomas, no recibieron un tratamiento adecuado y pueden contagiar a otros. Quiere decir esto, que si los pacientes que tienen la bacteria, pero nunca desarrollaron los síntomas, siempre estuvieron bien, pueden contagiar a otros, van a ser los portadores. Eso es importante recordar. Y que también es importante que va a tener una permanencia en superficies inanimadas, o sea, en objetos que no tienen vida, por ejemplo, los celulares, que sería un foco de infección en este caso, porque siempre estamos tocándolo. Puede ser un foco de difteria, en este caso yo puedo hacer y tosí y lo se quedó en mi celular y luego te lo presto y así. Entonces, va a tener una permanencia de 7 días a 6 meses. Y es importante una desinfección adecuada en lugares donde solía estar una persona infectada de difteria. O sea que si conocíamos o estamos con un paciente que se infectó de difteria, tenemos que tener mucho cuidado antes de usar sus cosas o de estar presente en su casa, y hay que limpiar primero. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Claro, Leslie? Sí, ahora sí, ya. Eliminación rápida de las bacterias productoras de la toxina. En este caso, nosotros no damos antibióticos, vuelvo a repetir, a las toxinas, sino a las bacterias. Va a tener una eliminación rápida a las bacterias. Va a tener una antitoxina inespecífica que va a ser producida pues por varios tipos de animales, en este caso caballos. Hicieron estudios donde la antitoxina diftérica la producían los caballos, los conejos y las ovejas, ¿no? En este caso se hicieron estudios de una antitoxina el paciente un antimicrobiano para sus toxinas. No, se le da el antimicrobiano para las bacterias. Para esto se le da un antimicrobiano. Va a tener una antitoxina específica que lo va a producir caballos y ovejas y etcétera, ¿no? Pero también el uso de antimicrobianos, ¿qué podemos darle a nuestro paciente que presenta difteria? Penicilina, el tratamiento de elección. Nos damos cuenta que en varias bacterias que hemos estado viendo, el tratamiento de elección va a ser la penicilina. Pero si no, si el paciente es resistente a la penicilina, le vamos a dar eritromicina. ¿Hasta ahí esta parte clara? ¿Se me entendió bien?
¿Cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Cómo lo ves, Leslie? ¿Cómo lo ves, Elsin, Maritza? Una vez más, repetimos, o sí quedó claro ahí. Si no, para continuar al siguiente diapo. Maritza, Leslie. Sí, se entendió, ya. Bueno, bien, Maritza, gracias. Entonces, la profilaxis. La profilaxis, o sea, ¿cómo podemos evitarlo? Las personas de todas las edades van a necesitar una vacuna contra la difteria, o sea que nos dice que desde niños pequeños, desde niños a partir de de los 2 meses, van a haber las vacunas del DTaP, TDaP o TD o DAP. La vacuna que previene, ¿por qué tiene tantas letras? Porque va a tratar la difteria, el tétanos y la tosferina. D de difteria, T de tétanos y la tosferina. En este caso está en inglés, por eso se llama así. Esta vacuna de la DTaP va a ser para niños pequeños de 2, de 4 y de 6 meses. También los que están entre 15 y 18 meses y los que están de 4 y 6 años. En este caso también va a haber para los preadolescentes que van a estar de 11 a 12 años, la TDaP y también la TDaP para los adultos que se va a dar un refuerzo cada 10 años. Pero ¿cuál es la diferencia con estas vacunas, no? La diferencia con la TDaP es que esta es última que lleva más cantidad de tosferina y difteria y solo puede ser administrada hasta los 6 años de edad, la primera que vimos. Mientras que la TDaP, estas de acá, tienen menos cantidad y se puede aplicar pues a partir de los 4 años de edad, adolescentes y incluidas embarazadas. Que es importante recordar que sí podemos tratar de no contagiarnos de difteria. ¿Cómo? Vacunándonos. Con estas vacunas, si tú vas a un centro de salud y le preguntas si una vacuna, por favor, necesito, te van a dar, ¿no? La vacuna que nos va a prevenir del tétano, de la tosferina y de la difteria, en este caso. Es importante recordar eso. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo decimos a nuestro paciente para que no hayan casos de difteria? Es en ese lugar. Así, con esta vacuna. Los casos más probables de difteria, en este caso estaba viendo, en este caso, los casos más probables en el Perú, según la revista del MINSA, que dio el Perú 2020 y 2021, es que en Lima Centro es una de las direcciones que han notificado el mayor número, siendo de 34.5% de proporción de los casos notificados, ¿no? Por ejemplo, en Lima hubieron 20 casos el 2020 y 10 casos el 2021. En este caso debería no haber ni un caso, ya que sí hay una vacuna y podemos evitar la difteria, sin embargo aún hay, ¿no? Y qué pena que en Lima sea el foco más potente de la difteria. Luego sigue Loreto, luego el Callao y el Cusco, y así sucesivamente. ¿Qué es importante recordar de esto? Que nosotros como personal de salud tenemos que dar el ejemplo a nuestros pacientes. Primero, recordando si tenemos la vacuna y si no, ir a vacunarnos. Y no puede ser posible que Lima sea el foco infeccioso de la difteria. Y estaba revisando algunos casos clínicos, pero la última niña que murió de difteria fue el 2021, de 5 años. Una niña de 5 años que murió de difteria. Pero casi no hay muertes por difteria, pero sí hay contagios por difteria. Entonces, es importante recordar esto, recordar que tenemos que seguir un tratamiento adecuado y sobre todo evitar enfermarnos. ¿Cómo? Vacunándonos. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Les pareció claro o desean que se repita una vez más alguna parte? ¿Cómo lo ven, chicos? Sí, quedó claro. Muy bien, entonces no se olviden que tienen que vacunarse, por favor. Seguir las indicaciones del médico. Es que duele mucho la vacuna. Sí, pero
es mejor eso a que a que vayas a morir. O sea, es un porcentaje de muertos, ¿no? Y pues en este caso se usó no me gusta la vacuna, sí, a mí tampoco me gusta, pero es importante. Y como les dije, el día de ayer me había vacunado contra el tétanos y estuve con fiebre. Hasta ahora, hoy es mi tercer día y hasta hace un rato tuve que tomarme paracetamol porque estaba con fiebre, con mucha fiebre. Ahorita me siento mejor. Pero sí, duele, pero es la única manera de poder evitar y de poder evitar las muertes. En este caso se usó la bibliografía de microbiología médica, todo sale de ahí y de las revistas como el Elsevier y de Editorial Médica. Y en este caso muchas gracias por la atención. Los dejaré con mi compañero. Muy bien, chicos, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal la clase? Los he visto un poquito... ¿Entendieron toda la clase o se perdieron en alguna parte? Chicos, Sí, sí, entendido. ¿se entendió todo? Listo, chicos. Recordar que este domingo vamos a tener también el examen, otro simulacro. ¿Ya, chicos? Por favor, tratar de estudiar y de repasar. Ya tienen las diapositivas ahí. En cuanto se cargue la grabación, se estará pasando también la grabación por el grupo. ¿Vale? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Sin más nada, nos despedimos. Hasta luego.